La magistrada Rosana Reyes es una amiga desde hace muchísimos días, por no decir años, ¿verdad que sí? A veces, pues, en algunas ocasiones una persona que ha estado, pues, clamando en el desierto, en otras ocasiones ya cuando hemos visto, pues, que a todos nos ha tocado la tragedia y la desgracia de esa violencia que se da, pues, a nivel intrafamiliar, a nivel, sobre todo el maltrato a las mujeres, pues, una gran parte ya hemos hecho conciencia de que todos debemos involucrarnos en esto y quiero pues aprovechar este mes que es el de la no violencia contra la mujer. Todo el mundo se haya instituido a raíz de del asesinato de las hermanas Mirabal, instituido por las Naciones Unidas, y todo pues lo que se puede hacer, sobre todo este 25, el pasado viernes, pues todas las actividades que se han hecho, pero siempre es bueno conversar con esta mujer que ha estado metida en el inside del problema a nivel del país, viviéndolo, pero además como consultora a nivel internacional, que la llaman para pues debatir toda esta problemática. Magistrada, le agradezco sinceramente, yo sé que en estos días sí está muy demandada y agradezco de corazón que haya aceptado pues esta invitación. Siguen habiendo, magistrada, pese a todos los esfuerzos, seguimos teniendo estadísticas que lamentar, estadísticas dolorosas, y uno dice, ya esto es consustancial al ser humano. Definitivamente los hombres hemos sido pues formados y creados de que la mujer es un ser inferior. Realmente, ¿por qué siguen habiendo agresiones? Mira, muchas gracias, Héctor. Para mí muy grato pues compartir con tu amable teleaudiencia estas reflexiones. Lo primero es señalar que la gente quiere respuestas fáciles para un problema muy complicado, como lo es la violencia hacia las mujeres, y quiere la solución del problema desde el sistema de justicia penal, donde está el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el sistema forense. Sin embargo, parecería que nos olvidamos de cómo los hombres y las mujeres en nuestro país llegan a convertirse en víctimas y en agresores. Tú y yo crecimos y nos formamos en una cultura patriarcal, machista, asimétrica, donde el control y poder lo detentan los hombres. Entonces, la asignación de roles, como la crianza de los hijos, que se pasa de una generación a otra, es delegada por la sociedad patriarcal machista en las mujeres. Y a veces los conceptos de las mujeres criando a los hijos suelen ser más machistas que muchos hombres. Tú eres un hombre. Exactamente. Entonces, esto supone que tiene que haber la actuación coordinada, interinstitucional, de todos los actores que inciden en este problema. Porque la violencia contra las mujeres no es solo un problema penal, es un problema de seguridad pública, es un problema de salud pública. Cuando la mujer es agredida, donde primero va es a la clínica o al hospital público, llevada muchas veces por el agresor. Claro. Pero de igual modo, en las consultas, tanto privadas como de los hospitales públicos, los médicos especialistas, cardiólogos, neurólogos, ortopedas, gastroenterólogos, pueden detectar hallazgos compatibles con violencia, porque las mujeres víctimas manifiestan dolores de cabeza por los golpes que reciben en la cabeza, fracturas por los golpes que reciben. Los ginecobstetras ven abortos o intentos de aborto. Los ortopedas fracturas. Los cardiólogos hablan hasta del síndrome del corazón roto, que cuando una mujer es víctima de violencia, el estrés a la que es sometida ella con esta situación produce un endurecimiento de arterias que comprometen una irrigación o un flujo importante de irrigación sanguínea hacia el corazón y hace que el corazón tenga un infarto. Es decir, como si se electrocutara. Oye, todas las complicaciones que esto tiene, ¿verdad? Aparte de que el tema cultural, nosotros tenemos publicidad que puede agredir a las mujeres, tenemos géneros musicales que pueden agredir a las mujeres, y todo eso te dice a ti que si nuestra cultura machista no cambia a través de la educación, desde que los niños y niñas aprenden a socializar en las escuelas, esa interacción cercana que se da, si no se da sobre la base de los valores, el respeto, la tolerancia, la armonía, la solidaridad, no esperemos que de grande sepan conversar si no aprendieron a hacerlo de pequeños. Entonces, es bueno señalar que una situación tan seria como esta, los hombres no pueden ser dejados de este problema fuera.
para tú resolver esto, para tú enfrentarlo de manera eficaz, los hombres tienen que ser tomados en cuenta, no solamente en la parte de la sanción, sino también en la intervención conductual cuando no representan peligro de muerte para las mujeres, y de igual modo en su formación y en su educación. Mira, a nivel mundial, la estadística de suicidio de los hombres es 3-1. Por cada 3 hombres que se suicidan, una mujer lo hace. En República Dominicana, según la Organización Mundial de la Salud, 6-1. Sí, el hombre, cuando está envuelto en esta dinámica, dice que no se va solo y sí, mata a la mujer y se mata a él. Porque se ha detectado en estudios. O sea, por cada 6 mujeres asesinadas, el hombre... no, por cada 6, por cada mujer que se suicida, 6 hombres se suicidan. Cuando en la estadística mundial es 3 hombres que se suicidan por cada mujer. Exactamente. Entonces, por ejemplo, tú ves que el hombre dominicano, según estudios, tiene niveles muy bajos de tolerancia a la frustración y al abandono, por lo que estamos hablando, porque crece entendiéndose merecedor de que le sirvan, de que le resuelvan su problema, mientras que no ve a la mujer como sujeto de derecho, sino como un objeto, como una propiedad. Fíjate que en este país los hombres dejan a la mujer y no pasa nada. Cuando las mujeres los dejan a ellos salen a matarlas, porque hay un tema de poder y control. Cuando el hombre no puede golpear, o sea, el hombre golpea, cuando no puede someter económicamente, psicológicamente, verbalmente a la mujer. Porque fíjate también que es un golpeo selectivo. Golpea a la mujer, pero no golpea a su jefe. No golpea al policía que está en la esquina, ni a la MED, sino a ella. Volvemos a lo mismo. Hay un tema de control. Hay gente que sostienen que un hombre golpea, agrede y mata a una mujer solo por el hecho de ser mujer. ¿Eso es así? No, lo que pasa es que hay que diferenciar 2 cosas. La violencia de género y la violencia intrafamiliar. Ya. Nuestra Constitución es de las pocas en América Latina que de manera expresa reconoce la obligatoriedad del Estado de responderle a esta situación a través de la adopción de leyes y mecanismos que cumplen con los convenios internacionales que hemos suscrito. La violencia de género es toda conducta pública o privada que en razón de su género, es decir, por el hecho de ser mujer, le ocasiona a la mujer un perjuicio físico, sexual o psicológico. En el caso de la violencia doméstica, es la violencia que se da a nivel de pareja, expareja, conviviente, exconviviente o pareja consensual, según lo define la ley vigente que modifica el Código Penal. Entonces, como tú ves, por el hecho de ser mujer es violencia de género. Lo primero que uno se pregunta, ¿se lo hacen a un hombre eso? Cobrador de una guagua pública, empuja a una mujer y todo el mundo le vocea, buen abusador, ponte con un hombre igual que tú. Entonces, ahí lo vemos. Y cuando hablamos de intrafamiliar, hasta los hijos pueden ser testigos o víctimas de violencia, y eso así lo define la ley. Tú vas a ver inclusive en la estadística que se lleva en la Procuraduría, feminicidio como la muerte de una mujer producto de la violencia ejercida por la pareja o expareja. Y la violencia, ya cuando hablamos de homicidio de mujeres, son aquellas muertes conexas con un feminicidio o por un asalto o por un fuego cruzado o por un secuestro. Así se define homicidio de mujeres. ¿Cómo no? ¿Qué hacemos? Porque ciertamente, y ahí volvemos a la pregunta y quizás tenga la misma respuesta, ¿qué podemos hacer? Porque, bueno, hemos visto ya que el castigo, la pena, a muchos no lo disuaden. Y lo disuaden tampoco que muchos terminan suicidándose. O sea, ni me importa que me metan preso, pero ni me importa la vida. Claro. Y frente a un fenómeno así, claro, estamos manos arriba, no se puede hacer. O sea, tú no puedes decir no, que un endurecimiento de la pena, de la sanción. Eso no va a resolver el problema. O sea, endurecimiento de ¿qué la pena. hacemos? ¿Cómo controlamos esto? Lo primero es que la violencia hay que verlo un tema sistémico estructural, y el abordaje, intervención y respuesta tiene que ser coordinado. Si hablamos de mejorar la respuesta al delito de la violencia, que es algo que el señor procurador ha anunciado y ha venido hablando de manera recurrente en los medios de comunicación, tú tienes que hacer un plan de trabajo sobre la base de ejes estratégicos, costeado, con tiempo, con un cronograma, porque inclusive esto está dentro de las metas presidenciales que hemos recibido este mandato del señor presidente de la República, porque es su interés que estas cosas reciban una respuesta eficaz. Entonces, en la parte del Ministerio Público, el señor procurador ha anunciado el plan estratégico del Ministerio Público para enfrentar esto. Y una de las cosas que aborda nuestro plan
es justamente el ampliar la cobertura de los servicios a través de la articulación e implementación de 10 unidades en todo el territorio, más las 18 que tenemos operando, que estamos trabajando para mejorar su infraestructura, más personal, mejor y más logística, de tal suerte que mejorando las condiciones de infraestructura y de trabajo de los operadores, mejora la respuesta al delito. Pero esto es un trabajo que no es solo del Ministerio Público, porque nos coordinamos con la policía, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Interior por las mesas de seguridad, ciudadanía y género, para citarte algunos ejemplos, con FEDOMU, con los gobiernos locales, que son las alcaldías, porque esos son los gobiernos que están cerca de la gente. Entonces, de tal suerte que podamos, en un año de trabajo, proyectado y costeado, decir, hacer estas cosas nos cuesta tanto, y hacemos un cronograma de trabajo y vamos desarrollando eso. Por ejemplo, tenemos previsto unidades en Samaná, una unidad municipal en Punta Cana, Verón, Bávaro, porque tú sabes que el traslado a Higüey es casi una hora para resolver ese problema que hay ahí. Pero además tú sabes que la provincia de Santo Domingo es una de nuestras prioridades. Está dividida judicialmente en distritos como Santo Domingo Norte, Oeste, está Boca Chica, está Los Alcarrizos. O sea, eso es una herradura y está descuartizada. Eso es así. Entonces, esto significa que ampliar la cobertura de los servicios supone mejorar la calidad de la respuesta al delito en Santo Domingo Este, que es donde está en Alma Rosa primero la unidad, en Santo Domingo Oeste, que está por Herrera. Santo Domingo Norte hay que crearla, es decir, desde construir los locales hasta mudar y cambiar de estructura aquellas que ya coparon su capacidad y que por la demanda de público que reciben tienen que tener mejores condiciones. Entonces, tenemos una estructura en el Ministerio Público que nos apoya. O sea, una de las cosas que hizo el procurador cuando llegó fue reunirse conmigo y lo ha hecho constantemente y varias veces. Tiene un discurso antes de este mes, desde que llegó, sí, tiene un discurso orientado. Y te voy a decir algo, acciones puntuales, es decir, una de las cosas que contempla nuestro plan estratégico es el trabajo coordinado con inclusive las organizaciones no gubernamentales que tradicionalmente han trabajado aquí con el tema de la violencia hacia la mujer y los derechos humanos de las mujeres. Entonces, hay toda una estructura y un equipo que nos apoya a nuestra área especializada para poder lograr lo que te digo de mejorar las condiciones de trabajo de los operadores, pero también mejorar el servicio, que la mujer no sea victimizada otra vez por el sistema. Una mujer tarda 5 o 7 años en decidirse denunciar al agresor. Imagínate que después que pasa eso, cuando llega, encuentra un personal poco empático, no hay humanización de los servicios, entonces ¿qué va a hacer? Se va corriendo para su casa. Entonces, es un gran desafío que el Estado tiene, el mejorar esa respuesta coordinada. Inclusive, ya nosotros hemos hecho convenios para la actuación coordinada, de tal suerte que el actor que reciba a la víctima, sea el Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, la policía, inicie la ruta de atención. Uno de los desafíos que nosotros tenemos con el sector salud es lograr la aplicación de las normas y protocolos de salud en materia de violencia de género que hace años que existen, pero que se apliquen en las emergencias de los hospitales públicos. Por ejemplo, con los casos de valoración de lesiones o de violaciones sexuales o intentos de violación, no haya otra vez que reevaluar a la víctima, sino que la evaluación en la emergencia nos sirva de inicio de la cadena de custodia de evidencia. Entonces, los pasos que estamos dando. Y se le da conocimiento, a veces se deja inmediatamente, tiene que notificarse, o sea, se activa el sistema. Y lo están haciendo. Y lo estamos haciendo. Entonces, claro está, esto demanda de un compromiso de cada uno de los actores y del cumplimiento de una serie de tareas que conforme al modelo de erradicación de la violencia que manejan el PLANEC, el Ministerio de la Mujer, como órgano gestor de política pública, pues tiene que cumplirse. Aparte de que tú sabes que el Ministerio Público, la Procuraduría, tiene un rol fundamental en lo que es la prevención del delito, y en esa parte no solamente es persecución y sanción, sino también la formulación de la política criminal que abarca todo lo que es la prevención en el delito. Y este dato que me estremece de 5 a 7 años, sí. Pues ya la mujer va asesinada por dentro, va su autoestima destruida, claro. Y entonces definitivamente ya ha sido una cadena de agresión donde
donde hasta la propia mujer en algún momento quizás el agresor le dice, te di porque te lo buscaste, y ella hasta se lo cree porque Mira, sí. incluso en el círculo de la violencia puede pasar de 15 a 20 años metido. El círculo de la violencia es cuando tú tienes, por ejemplo, tensión, esa violencia verbal cada vez más fuerte, en intensidad creciente. Luego la crisis, que cuando hay el golpe, la fractura, el intento de feminicidio, el intento de ahorcamiento, los abortos, todo eso se da en la fase de crisis. Luego viene la fase de luna de miel o de arrepentimiento para cerrar el círculo y se enganchan de nuevo porque él le pide perdón, ella le cree, lo perdona y se vuelve a cerrar el círculo y se abre de nuevo hasta 15 o 20 años. Las principales razones por las que las mujeres no denuncian el maltrato, lo primero es que no se reconocen como víctimas. Ellas minimizan el problema, justifican al agresor, se culpan ellas de la violencia que sufren. Entonces, no tienen una red de apoyo fuerte en su familia o en sus amigos y relacionados. Y entonces la madre, la primera que le dice, algo tú le hiciste a ese hombre. Claro. Tú vas a dejar tu marido, tu familia. Tú no puedes dejar tus hijos hijos sin padre. Sí. Entonces, en el entendido de todas esas situaciones, la mujer se ve atrapada y puede hasta perder la vida. Por eso es importante, y una de las cosas que el procurador ha externado, que dejemos de voltear la cara para mirar a otro lado cuando hay un problema de violencia. Porque sí es asunto de todos, sí nos debemos meter. Inclusive, tú sabes que el primer año de operación del 911, más de 50.000 emergencias fueron reportadas vinculadas a la violencia doméstica o de violencia doméstica. En el primer año, y esto solo en el Gran Santo Domingo, provincia de Santo Domingo y Distrito Nacional. Entonces, esto quiere decir que ya cada vez más mucha gente, sin comprometer su identidad, llama y reporta la violencia, porque en 10 minutos a más tardar hay una patrulla y una ambulancia ahí. Entonces ya se corre la voz en los barrios de que te llama la policía, te llaman al 911 y muchos fiscales nos dicen, no, mire, se comprobó que esto era un conflicto, que no era violencia, porque otra cosa. Tenemos que diferenciar lo que es el conflicto de la violencia. Yeah. Conflicto es cuando estás en igualdad de parte, tú gastas mucho en esa tarjeta, o a mí me gusta salir los viernes, a ti no. Ese tipo de situaciones y desacuerdos que se pueden solucionar de manera amigable. Ahora bien, cuando hay violencia, usted tiene un daño comprometido, puede tener violencia física incluso, hay desequilibrio de poder, por eso tú ves que la violencia no se concilia. Y ahí debe intervenir la autoridad porque usted tiene un daño leve, moderado o grave. Y ahí es o una suspensión condicional de procedimiento, o un acuerdo parcial, o un acuerdo pleno, las alternativas que el código supone, pero hay la judicialización del proceso. Entonces, como tú ves, esto que te comento te explica que el entramado es complejo, muy complejo para enfrentar esto adecuadamente. ¿Cómo no? Solicito la anuencia de la Procuradora de la Mujer, la doctora Rosagna Reyes. Vamos a un corte y regresamos ya con la parte pues complementaria con esta entrevista con la magistrada Reyes.